Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por seguirme en el mundo del Facebook. Les agradezco. En esta oportunidad tengo el privilegio tan hermoso, tan lindo de una gran mujer, una cantuta. Por el transcurso de su vida ha ido por muchos lugares, a distintos lugares, brillando esa voz tan maravillosa que el gran creador le ha brindado. Más de 40 discos grabados. Fíjense, tengo este honor de presentarles a una gran mujer, Betsabe Iturralde. Adelante, por favor, Betsabe. Me muero por darte un beso, ay, no te enojes por eso. Me muero por darte un beso, ay, no te enojes por eso. Querido Ademar, muchísimas gracias por tan bonita presentación y orgullosa de compartir contigo estos momentos tan especiales y mandar un saludo también a quienes te siguen en los medios, en tus redes sociales. Gracias, Ademar. ¿Acaso porque soy pobre has dejado de quererme? ¿Acaso porque soy pobre has dejado de quererme? Es un privilegio de compartir al lado de una gran mujer. Una mujer inspirada en su música, en esas canciones Clavelito, Atahuara, El Minero, Cañita Cañaveral. Otra vez me equivoqué y Uchululu Ñahuicito. Espero haberme expresado muy bien. Tengo ese honor, lo vuelvo a repetir porque no todos los días estoy con esta maravillosa mujer, con esta cantuta, la flor cantuta, el rojo amarillo. Por eso ando inspirado al lado de Betsabe. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Betsabe. Ademar, la agradecida de todas maneras soy yo por haberme hecho esta gentil invitación y yo no podía quedar indiferente porque yo sé que el motivo por el que me has invitado es un motivo muy especial y de verdad te agradezco de todo corazón y siempre estaré cuando haga falta y cuando me llames. Clavelito, clavelito, me de ir por el camino más triste, ya no me hace ver. Muchísimas gracias, Betsabe. Para mí es un privilegio, el agradecido desde arriba, desde mi padre, mi madre, y claro, el motivo es muy importante para mí personalmente y para toda la familia. Flores Martínez es el segundo año que se rinde homenaje a este gran artista. Nicomedes Flores. ¿Quién es Nicomedes Flores? Tal vez para muchas personas que no. Amarte a ti fue lo mejor que me pasó en la vida. Amarte a ti fue lo mejor que me pasó en la vida. Tu cariño me hace feliz, tu sonrisa me hace feliz. Dueña de mi alma, de mi vida, dueña de mi alma, de mi vida. Le conoce. Nicomedes Flores, que en paz descanse, mi hermano, hace 1 año y medio falleció. Un poquito de historia de mi hermano. Él perdió la vista a los 13, 14 años. Hijo de un minero, él desde muy pequeño empezó a trabajar y por circunstancias de la mala suerte perdió la vista con una explosión de una dinamita. Pero él no se quedó ahí, siguió adelante, terminó el bachillerato, terminó una carrera, ingeniero de sonidos, y se dedicó por muchos años al mundo artístico. Nicomedes Flores. Más de 30 años de experiencia en el mundo artístico, más de 100 composiciones. Tú eres el bello regalo de Dios, lo mejor que a mí me sucedió. Dueña de mi alma, de mi vida, dueña de mi alma, de mi vida. Un personaje con mucho talento. Sabemos que venimos al mundo, somos pasajeros. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos marchamos. Por X circunstancias nos vamos al otro mundo. Él perdió a los 14 años y le detectaron a los 47 años cáncer. Y al año se marchó. Es así como se le va rindiendo un homenaje a mi querido hermano Nicomedes Flores. Vivo enamorado de ti, en mis noches y en mis días, solo tus
besos me hacen feliz. Amada mía, tus caricias me llenaron de amor, pasión y ternura. Tú eres la flor que me hace soñar. Amada mía,